Hola, espero que estén muy bien. Este video quería hacerlo con dos propósitos. Uno de ellos es probar este nuevo micrófono. Por favor, déjenme saber en la caja de comentarios qué opinan acerca de la calidad del audio. Y el otro propósito, que es el más importante, es hablarles acerca de este Smart TV 4K TCL C635, en este caso de 55 pulgadas. Quiero aclarar algunas cosas. Una de ellas es que yo nunca he dicho que ese televisor sea malo para gaming. Quiero aclarar eso porque algunos suscriptores en algunos comentarios me decían que por qué lo criticaba tanto. Simplemente critiqué el hecho que siempre he criticado en este tipo de marcas que dicen que sus televisores tienen puertos HDMI 2.1 simplemente por ser compatibles con los 60 Hz en 4K o los 120 Hz pero hasta 1440p con alto rango dinámico y canal de retorno de audio mejorado, pero que no es compatible con lo más importante de esa tecnología, que son los 120 Hz en 4K. Este televisor no es compatible con los 120 Hz en 4K en ninguno de sus puertos HDMI. Lo otro que quería aclarar, que en el video donde hice la review de pronto hubo una confusión, es que este televisor sí es compatible con frecuencia de actualización variable, pero un estándar básico, por así decirlo, que no está para nada mal, pero no es compatible ni con el G-Sync ni tampoco con FreeSync, y era lo que en el video donde hice la review general de este televisor quería darles a entender. Lo otro que me han preguntado es que me dicen que no han podido activar la frecuencia de actualización variable en ese televisor. Para esto, obviamente, deben conectar una consola a alguno de sus puertos HDMI. Ya probé en sus 3 puertos HDMI y todos funcionan prácticamente igual. En todos se pueden los 120 Hz hasta 1440p o en 1080p. Y también se puede frecuencia de actualización variable en todos sus 3 puertos HDMI y también el Dolby Vision para gaming. Entonces, para activar la frecuencia de actualización variable, como ya les dije, deben conectar alguna consola de última generación. En este caso tengo conectada la Xbox Series X. Se van acá a configuración, se van acá donde dice canales y entradas, entradas, se van hasta la parte de abajo y se aseguran que esté activada la frecuencia de actualización variable, porque usualmente de fábrica viene desactivado. Pero antes también se aseguran que aquí donde dice estándar avanzado de HDMI esté aquí donde dice activado, que dice usar siempre el modo HDMI 2.1 o HDMI 2.0 para la compatibilidad. Y una vez asegurado eso, ahora sí se aseguran de que, bueno, todos estos 3 parámetros deberían estar activados para una mejor experiencia gaming. Pero recuerden que la frecuencia de actualización variable de fábrica usualmente viene desactivada. Se van atrás, van otra vez al videojuego. Luego de eso oprimen este botón en su control remoto, que tiene una especie de 2 cuadritos, uno azul y uno blanco. Lo dejan oprimido por algunos segundos. Entonces miren, quiero aclararles algo. Esta es una Game Bar que ofrece este televisor. El HGIG es una tecnología conocida como HDR Gaming Interest Group, que lo que hace es que en algunos videojuegos incrementa el brillo y el contraste. En este caso tengo activada la tecnología HDR10, que se activa de forma automática de acuerdo a lo que reconoce el televisor y la consola, con lo que es compatible este videojuego. Si activo el HGIG, a veces tiende a incrementar el brillo y con eso pues se mejora el contraste. Ya es decisión de ustedes si quieren activarlo o no. Esta barra de estadísticas simplemente se encarga de mostrar los FPS del videojuego. La apagan o la prenden si quieren. Esta caja de herramientas simplemente, bueno, es útil o más o menos útil para videojuegos en primera persona, de disparos en primera o tercera persona. Lo que hace es que aparezca una mira y puede ser una ayuda útil para algunos usuarios, pero realmente yo personalmente no lo considero algo útil. De hecho me estorba, me parece incómodo. Ahora se van acá a menú, acá donde dice maestro de juegos.
Acá, maestro de juego. Como pueden notar, cuando tengo acá en la Game Bar, aquí donde dice aumento rápido, no me deja activar esto porque es como si este parámetro en rápido hiciera todo lo necesario para que todas las tecnologías que el televisor ofrece, pues ya las aplicara de forma automática, por así decirlo. Pero como ven, aquí ya aparece activada la frecuencia de actualización variable. Ahora bien, si se van a la consola, Xbox Series X, acá en configuración, esperemos un momento a que cargue. Acá en configuración, opciones de pantalla y televisor. Usualmente, si ustedes no activan el maestro de juego o no activan la frecuencia de actualización variable, como les expliqué ahorita en entradas, normalmente no permite los 120 Hz, no permite modificar la frecuencia de actualización variable, perdón, la tasa de refresco. Si se van acá a modos de juego, pueden notar que todas las tecnologías se pueden activar, incluyendo por supuesto el Dolby Vision en videojuegos que sean compatibles con esa tecnología. Y acá en detalles de TV ven que es compatible con los 120 Hz hasta 1440p y también en 1080p, pero en 720p no, y tampoco en 4K. Recuerden, no es compatible con los 120 Hz en 4K. Acá también aparece un aviso que dice que el Dolby Vision hasta en 4K 60 Hz se puede activar, pero que uno podría llegar a experimentar un aumento en la latencia o en el input lag. Realmente yo no lo he notado. Entonces ahora voy a cambiarlo al puerto HDMI 3. Entonces vamos a ver si funciona lo que les decía ahora de cambiar esta parte de aumento. Coloquémoslo en ecológico y ahora voy a activar el maestro de juegos. Listo, ya activado el maestro de juegos. Recuerden, coloqué aquí ecológico, menú, maestro de juegos y ya lo he podido activar. Activo en el modo automático de baja latencia. En este caso no permite activar la frecuencia de actualización variable, a pesar de que aquí en canales, entradas, como cambié el puerto HDMI no tenía activado este parámetro, pero entonces lo voy a activar. Me voy atrás, me voy de nuevo atrás en la configuración de la consola. Ya cuando entro ya me permite modificar la frecuencia de actualización variable. Entonces recuerden, si a ustedes no les aparece esta opción de modificar la frecuencia de actualización o tasa de actualización, entonces Game Bar la abren con este botón. Usualmente en rápido, recuerden que si yo coloco en rápido este parámetro, no permite activar el maestro de juegos para que se pueda modificar o para que aparezca la modificación de la frecuencia de actualización variable. Entonces lo que pueden hacer es colocarlo en ecológico para que aparezca ahora sí la opción de activar el maestro de juegos. Pero como ven, vuelve y se desactiva por alguna razón la frecuencia de actualización variable. Realmente no sé por qué sucede este aspecto, pero si les pasa, simplemente van acá de nuevo a canales y entradas y vuelven y la activan. Se van atrás y como les decía, los 120 Hz solamente en ese televisor son compatibles o bien hasta 1440p o bien hasta 1080p, porque si cambio la resolución a 720p no se puede, solamente es posible hasta los 60 Hz, y si cambio a 4K los 120 Hz ya saben que no son posibles. Y acá entonces volvemos y reiteramos
acá en modo de video que todas las tecnologías se pueden activar. Lo mismo que al activar Dolby Vision es probable que se experimente un tiempo de retraso de entrada un poco más alto, pero realmente yo no he experimentado grandes problemas en ese aspecto. Entonces vamos a volver al videojuego, al Crash. Vamos a ver si se activa el Dolby Vision. Aquí. No, todavía está el HDR10 por alguna razón. Vamos a ir a otro videojuego, en este caso vámonos a este GR5. Listo, ya ven que aparece Dolby Vision. Si me voy acá de nuevo a la Game Bar, ven que esta función de HGIG no se puede activar porque este HGIG no funciona con Dolby Vision. Dolby Vision realmente no se deja modificar como tal en este parámetro, y si van acá a imagen solamente se pueden modificar algunos parámetros, y lo mismo pasaba con el HDR10, que cuando el televisor detecta una consola ya automáticamente como que crea un solo modo juego que no se puede cambiar como tal de modo de imagen, sino simplemente modificar parámetros como color, brillo, contraste, entre otras funciones. Entonces miren, realmente la experiencia gaming en este televisor es muy buena. En este caso la resolución dice que está en 4K a 60 Hz, a pesar de que la he cambiado en la consola en 1440p a 120 Hz. Sigue apareciendo 4K a 60 Hz. Voy a regresar de nuevo al GR5. Al iniciar aparece 1440p a 120 Hz. Pero cuando se activa la tecnología de alto rango dinámico solamente se puede en 4K a 60 Hz. Entonces lo que pues aparentemente está pasando es que los 120 Hz no los permite con algún tipo de tecnología de alto rango dinámico. Voy a desactivar entonces ahora el alto rango dinámico, a ver qué sucede. Voy a irme de nuevo a este videojuego Crash. Debería aparecer, a ver, yo veo si cambio a el GR5 de nuevo. Por alguna razón no me aparece lo que me aparecía ahora en cuanto a información. Si doy acá en estadísticas, bueno, ya aparece allá supuestamente que la tasa de refresco está a 120 Hz para que el videojuego o los videojuegos que sean compatibles con los 120 fotogramas por segundo puedan mostrar esos fotogramas por segundo. Vamos a ver si mantiene, bueno, el HGIG obviamente no se puede activar porque no tiene ningún tipo de tecnología de alto rango dinámico. Vamos a ver si acá en maestro de juegos me aparece la frecuencia de actualización variable activada. No se puede activar el maestro de juegos porque recuerden que cuando está en rápido es como si aplicara automáticamente todas las mejoras pertinentes para una mejor experiencia gaming. Pero recuerden que ya activamos la frecuencia de actualización variable acá en configuraciones, en entradas, hasta abajo, aquí ya está activada, ¿listo? Pues bien, como tal, la experiencia gaming es muy buena, se siente muy fluido realmente. No tengo quejas hacia al respecto. Bueno, solamente ya saben que los 120 Hz ya comprobé que no se pueden activar con ningún tipo de tecnología de alto rango dinámico. Una limitación pues que a algunas personas no les puede gustar. Si quieren jugar con los 120 Hz de frecuencia de actualización o tasa de refresco, sí o sí les toca quitar las tecnologías de alto rango dinámico.
Como pueden ver, los tiempos de input lag del televisor, así en rango dinámico estándar, son muy buenos. Allá ustedes pueden ver que los FPS varían. A ver, realmente recuerden que FPS y frecuencia de actualización o tasa de refresco, digamos que son algo diferentes en el sentido de que ese videojuego en el modo campaña solamente es capaz de los 60 fotogramas en 4K y solamente en el modo multijugador es capaz de los 120 fotogramas. Entonces allá dice FPS, pero realmente diría yo que sería más correcto decir frecuencia de actualización. Es muy probable, no tengo un dispositivo que me permita medir ese aspecto, pero es muy probable que la pantalla sí esté en una frecuencia de actualización o tasa de refresco de 120 Hz. Pero el videojuego no pareciera que se esté mostrando en 120 fotogramas por segundo realmente, pero la fluidez se nota muy buena. Simplemente recuerden que no se puede activar el alto rango dinámico. Voy ahora a hacer la prueba con el alto rango dinámico, activando las tecnologías pertinentes que lo permitan. Voy a hacer la prueba con el Dolby Vision. Como ven, a ver, si me voy atrás, allá aparece 120 fotogramas, pero porque estoy en el menú de la Xbox. Si vuelvo al videojuego, recuerden que en este caso sigue con el rango dinámico estándar, porque para poder que se aplique lo que he modificado en la Xbox, debo o bien reiniciar el videojuego o bien irme a un videojuego y después retornar, en este caso al GR5. Como ven entonces, en este crash ya se han quitado los 120 FPS porque ya activé la tecnología de alto rango dinámico Dolby Vision. Recuerden que con el Dolby Vision no se puede modificar el HG. Voy a volver ahora al GR5. En esta pantalla de inicio vuelven y aparecen los 120 fotogramas, pero ya como activé el Dolby Vision para gaming, vuelve y aparecen los 60 FPS y la tecnología de alto rango dinámico Dolby Vision. Como les decía, realmente yo con Dolby Vision no he experimentado problemas o aumentos en cuanto al input lag. No tengo un dispositivo que me permita medir los tiempos de input lag porque no lo he podido conseguir realmente. Pero como les digo, por lo menos en la práctica yo no he experimentado problemas de aumentos considerables en cuanto a retraso de entrada. Recuerden, bueno, aquí por alguna razón hizo ese cambio, se quitó el HDR, realmente no sé por qué. Recuerden que esto es, por así decirlo, en vivo, en el sentido de que no había hecho estas pruebas. Sí, me pareció muy raro que se hiciera ese cambio, no sé por qué sucedió, me parece rarísimo. A ver yo si con el crash también sucede de que en algún momento jugando se quite el alto rango dinámico. A ver, vamos a ver si sucede o no sucede, o fue solamente un problema del GR5 o algún bug que tiene el televisor. Me pareció muy extraño, pero bueno, hasta ahora realmente la fluidez del televisor en este apartado gaming no está para nada mal. No le pidan maravillas a un televisor que es casi de gama media baja o de gama alta baja. Es un televisor muy económico. Y para quienes estén preguntando en el apartado gaming cuál es mejor entre este C635 y el C725 del 2021 que todavía se vende aquí en Colombia, para el apartado gaming muy probablemente este sea un poco mejor porque el C725 no es compatible con frecuencias de actualización variables, mientras que este por lo menos sí. Después los compararé lado a lado para que puedan entonces notar en cuanto a calidad gráfica, brillo y colores cuál sería mejor opción entre ellos, porque están prácticamente al mismo precio, por lo menos aquí en Colombia. Y aquí todavía no ha llegado el C735 para poderlo comparar con este, a ver qué tantas diferencias, aunque se supone que en el C735 sí están compatibles los 120 Hz.
con la resolución 4K. Bueno, como están pudiendo notar, no se ha quitado el alto rango dinámico. No sé por qué si sucedió eso en el GR5, como pudieron notar en esa transición cuando abrió la puerta se quitó el alto rango dinámico, no sé por qué, tal vez se trate de un bug. Ya se volvió a activar, voy a seguir jugando a ver si de pronto se desactiva otra vez el alto rango dinámico, de pronto en una parte brusca por alguna razón. Se me hizo extraño ese bug o ese problema que ya notaron. Bueno, mientras observan, les voy hablando. Como les mencionaba, este videojuego no es que, perdón, este televisor no es que sea malo para el apartado gaming, simplemente que no tiene los 120 Hz en 4K. Y ya pudieron notar que con alto rango dinámico, ya sea HDR10 o Dolby Vision, simplemente no se pueden los 120 Hz en ningún tipo de resolución. Tiene esa limitación entonces que no tienen otros televisores de gamas más altas con los que se puede jugar en 120 Hz, en 4K o en 1440p con las tecnologías de alto rango dinámico que los videojuegos soporten. Entonces, digamos que el televisor tiene mejoras, que se puede jugar con frecuencia de actualización variable sin problemas, y que la fluidez es muy buena, pero que no se puede el alto rango dinámico con los 120 Hz. Y recuerden que los tiempos de input lag realmente, pues aunque no tengo un dispositivo que me permita conocerlos, me parece que son muy buenos, no tengo quejas al respecto. Tampoco personalmente he experimentado efecto ghosting ni lo que se conoce como rasgamiento de pantalla o screen tearing. No sé si un gamer que esté acostumbrado a jugar en un monitor pues avanzado de PC, que tenga una tasa de refresco nativa de 144 Hz o más, pudiera llegar a notar una ralentización o problemas de ese tipo en este tipo de televisores. No lo sé, pero realmente diría que un gamer no tan exigente o uno que simplemente esté acostumbrado a jugar siempre en televisores, me parece que este Smart TV TCL C635 es una muy buena opción de bajo presupuesto. Simplemente, bueno, recuerden ese bug que pasó ahorita, que el alto rango dinámico por alguna razón se quitó en esa transición mientras abrió la puerta y que no se puede el alto rango dinámico con los 120 Hz. Y listo. No siendo más, no sé si ustedes tienen este televisor y han hecho estas pruebas, qué tal les ha parecido o si han encontrado algún bug como el que me acabo de pasar. Me gustaría saberlo en la caja de comentarios. Y si este video les ha gustado, les invito a que por favor le den clic al botón like, que además se suscriban a mi canal si aún no lo hacen, que si pueden adquieran una membresía del canal para que accedan a beneficios extra. Además, de esa forma me apoyarían, y que activen la campanita de notificaciones para que puedan saber al instante cada vez que subo un nuevo video. No siendo más, me despido y hasta la próxima.